Hola, ¿tomas algo para ser feliz? Ven y toma una clase de matemáticas. Hola a todos, un saludo muy cordial, bienvenidos aquí al canal del Profe John Polo, donde usted sí entiende y sí aprende. En este video tutorial quiero hacerles un acercamiento o una introducción al componente aleatorio. Recuerda que el componente aleatorio es uno de los 5 pensamientos que se da en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Y para hacer nuestra exploración, quiero empezar por aquí. En nuestro país, Colombia, nos gusta saber cómo estamos, cómo vivimos, dónde vivimos, cuántos somos y todas las características de nuestra población. Para eso, en nuestro país, Colombia, hay una institución que se llama el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas y que todos conocemos como el DANE. El DANE quizás lo hayas escuchado en los noticieros o que nuestros padres, nuestros maestros, siempre lo mencionan. ¿Qué es el DANE? Es una institución nacional que se dedica a investigar, a recoger y a preguntar todas aquellas cosas que se requiere para luego tomar alguna decisión. ¿Qué se pregunta o qué información se recoge? Dónde vivimos, si poseemos servicio médico, si trabajamos, cuántos adultos, cuántos jóvenes, cuántas personas en situación de discapacidad, cuántas escuelas, cuántas calles sin pavimentar, si contamos con servicios de internet, acueducto, etcétera. Todas estas preguntas las hace el DANE. Incluso también el DANE puede registrar cuántos nacimientos hay en un día y cuántos fallecimientos también. Llevan un registro de cuántas personas nacen diariamente, cuántos niños, cuántas niñas y cuántas personas mueren. Todas esas preguntas las hace el DANE en la búsqueda de recolección de información. Aquí, por ejemplo, pueden preguntar también cuántas personas conforman el hogar, cuántos ancianos, cuántas personas viven solas, cuántos viven padre y madre sin hijos, etcétera. Cualquier cantidad de preguntas y de cuestiones se encarga el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE. ¿Qué hace con toda esa información? La recogen, la organizan y luego la presentan y nos informan para saber cuántos somos y en qué situación vivimos. Continuando con nuestra exploración, les digo que el DANE, para recoger toda esa información, acude a un método o a un proceso que es el censo. ¿Sabe qué es un censo? Un censo es un procedimiento por medio del cual se hace un conteo a las personas que viven en una determinada región o territorio. Son unos funcionarios previamente identificados, van de casa en casa preguntándoles a los integrantes cuántos son, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos estudian, etcétera. Cualquier cantidad de preguntas. Otra manera de recoger la información es a través de las encuestas. Hoy vivimos en un mundo totalmente digital y es muy normal que nos envíen a veces formularios a través de un link en el cual nosotros podemos responder y enviar en forma digital o virtual. Esa es otra manera de responder las encuestas o de recoger la información. A todo ese conjunto de personas a las cuales nos preguntan cosas, a ese conjunto de personas se le va a llamar población. Entonces, la población es la totalidad de personas u objetos eh, que están en la mira para hacerles un análisis detallado. Ahora, no vayas a pensar que la población únicamente se refiere a personas, porque también nosotros podemos hablar de la población de frutas que se cultivan en una finca. Podemos hablar de la población de autos que se fabrican en un día, o podemos hablar también de la población de tornillos que existen en una ferretería. Entonces, la población es el conjunto de elementos o de personas que son objeto de estudio para analizarlas.
En muchas ocasiones, la población resulta ser muy grande y analizar una población muy grande a veces se nos puede hacer algo dispendioso. Por esa razón, cuando la población es muy grande, se suele tomar una parte de esa población y a esa parte de la población se le llama una muestra. Por ejemplo, analizar 1000 tornillos es un poquito complicado, entonces yo puedo analizar solamente 50 o 100 tornillos de un conjunto de 1000, es más sencillo. Algo también muy parecido sucede cuando en ocasiones vamos al médico y el médico nos ordena una prueba de laboratorio y él nos dice, necesitamos una muestra de sangre. Mira que a nosotros no nos van a sacar toda la sangre, solamente nos sacan un poquito de sangre para ser estudiada. Entonces, a eso se le llama muestra. Es una parte de la población que se saca para, para que sea más fácil el estudio de ella. Ahora sí, vamos a la estructuración. En muchas ocasiones hemos escuchado la palabra estadística. Y cuando escuches la palabra estadística, pues no te asustes. No es nada malo, no es una palabra fea. Por el contrario, la estadística es una rama de la matemática que se encarga precisamente de todo esto que venimos hablando. La estadística se encarga de recoger información, de preguntar, de organizar los datos, de presentarlos y luego de sacar conclusiones importantes para que nosotros las conozcamos. Toda esa información generalmente suele ser presentada en gráficas, quizás en internet, en revistas o en televisión hayas visto estos tipos de gráficos, en donde se nos presenta alguna información que ya ha sido recolectada y organizada. Entonces, eso hace la estadística, es una rama de la matemática que se encarga de toda esa parte de la organización, clasificación y representación de datos. Quizás en algunas partes, en algunas ocasiones, te han hecho este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa? ¿Cuántos niños y niñas hay en el salón? ¿Cuál es tu estatura? ¿O cuántas comidas consumes al día? Mira que para responder estas preguntas, generalmente acudimos a responder con un número. Yo puedo decir, ¿cuál es tu edad? Yo puedo decir 8 años, 11 años. Esta respuesta la doy a través de un número. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo puedo decir 0, en el caso que no tenga hermanos. O puedo decir 5, 4 o 3. ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa? Yo puedo decir que tiene 3 habitaciones, o 2 habitaciones, o una habitación. ¿Cuántos niños y niñas hay en el salón? Lo puedo contar también fácilmente y puedo decir que en un salón de clases, por ejemplo, hay 10 niños y 8 niñas. ¿Cuál es tu estatura? Yo puedo tomar una cinta métrica, medirme y decir que yo mido 150 centímetros. ¿Cuántas comidas consumes al día? Yo puedo decir, yo como las 3 comidas al día o como solamente 2 comidas al día. Mira que todas estas preguntas tienen en común que las respuestas se expresan a través de un número. Cuando eso sucede, a ese número o a esa característica se le llama una variable cuantitativa. Cuantitativa es cuando la respuesta la puedo expresar a través de un número. Ahora, hay otro tipo de preguntas que no se responden con un número. Por ejemplo, esta. ¿Cómo te sientes hoy? Tú puedes decir triste, aburrido, feliz, contento, deprimido y no tienes que expresar con un número esta respuesta. O también te pueden preguntar, ¿qué haces en tus ratos libres? Tú puedes responder, dormir, ver televisión, jugar. ¿Cuál es tu color favorito? Tú puedes decir rojo, verde, azul, amarillo. ¿Cuál es el deporte que más te gusta? Basquetbol, fútbol, natación.
¿cuál jugo te gusta más? ¿Cuál jugo de frutas? El jugo de piña, el jugo de mango, el jugo de mora, etcétera. Y esta pregunta, ¿por cuál medio llegas al colegio? Tú puedes decir que llegas a pie, o sea, caminando, o llegas en vehículo, llegas en bus, llegas en bicicleta, etcétera. Cuando la respuesta a estas preguntas no tienen que ver con un número, así como acá, a esta característica le vamos a llamar variables cualitativas. Entonces, en resumen, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden representar o expresar a través de un número, mientras que las variables cualitativas son aquellas que responden a una característica o a un atributo. Mira que en ninguna de estas respuestas aparecen un número o se representan por medio de números. Entonces, ya conocemos la diferencia entre las variables cualitativas y las cuantitativas. Veamos el siguiente ejemplo para que aprendamos otro concepto. Aquí tenemos un grupo de siete niños y niñas, 7 niños, a los cuales se les ha preguntado la edad. Al preguntarle la edad a cada uno de ellos, ellos respondieron así: 8 años, 7 años, 6 años, 8 años, 7 añitos y 7 años. Observa que la edad 8 años está repetida 2 veces. La edad 7 años está repetida 3 veces. La edad 6 años está repetida solamente una vez. Entonces, la edad está repetida 2 veces, 7 está repetida 3 veces, 6 una sola vez. Entonces, al número de veces que un dato se repite, le vamos a llamar frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite un dato o una información. En este caso, la edad 8 años se repite 2 veces, la edad 7 años se repite 3, la edad 6 una, y estas son las frecuencias. Este es otro concepto para que vayas allí grabando en tu aprendizaje. Frecuencia, número de veces que un dato o una información se repite. Hablando de las variables cualitativas, recuerda que son las que corresponden a cualidades o atributos. Esas a su vez se subdividen en dos, unas que son ordinales y otras que son nominales. Las ordinales se refieren siempre a una jerarquía o a un orden. Por ejemplo, la posición que llegaron los atletas en una carrera. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Ahí nos muestra un orden. O por ejemplo, la escala de calificación en matemáticas. Malo, bueno, excelente. O los cargos o los rangos que se dan en la policía, ¿no? Cabo, sargento, teniente, capitán, mayor, etc. Esos cargos corresponden a una jerarquía o a un orden. Mientras que la variable cualitativa nominal pues corresponde a atributos o cualidades, pero no importa el orden. Por ejemplo, el estado del clima en una ciudad: calor, lluvia, frío, etc. Ahí no importa el orden, sino simplemente el nombre. Asimismo, las variables cuantitativas se subdividen en dos: continuas y las variables cuantitativas discretas. Las variables discretas son las que solo toman valores enteros, valores exactos. Por ejemplo, el número de hermanos. Tú no puedes decir que tienes 2 hermanos y medio o que tienes 3.7 hermanos. No, son valores siempre enteros. Tú dices, yo tengo 3 hermanos, tengo 5 hermanos, etc. Mientras que la variable continua puede tomar valores que se encuentren en un intervalo de 2 valores. Por ejemplo, tu estatura. Tú puedes decir que tú puedes medir 1,65 metros o que tu peso es 40.5 kilogramos. Son variables continuas
cuantitativas que se representan por medio de un número, pero no son valores enteros como en la variable cuantitativa discreta. Espero que ahí puedas tener bien clara la diferencia entre ellas dos. Para nuestro momento de práctica, te invito a que diligencies este cuadro y marques con una X el tipo de variable que corresponde, si es cualitativa o si es cuantitativa discreta o continua. Tienes que leer cada uno de ellos y marcar con una X aquí en cada cuadro. Si quieres puedes pausar el video y copiarlo. Y este es el segundo ejercicio de práctica en donde también vas a identificar los tipos de variables y las vas a clasificar si son cuantitativas o cualitativas, nominal u ordinal. Puedes hacerlo allí en tu cuaderno para que practiques los conceptos que hemos explicado en este video. Muchas gracias por haber prestado atención a esta información, a este video. Recuerda que lo viste aquí en el canal del Profe John Polo. Y recuerda, más claro no lo vas a encontrar en ninguna parte. Nos veremos en un próximo video para que aprendamos más cosas de estadística. Hasta pronto.